Muy buenos días con todos, siendo las 10:07 de la mañana del 21 de mayo del 2024, vamos a dar inicio a las mesas técnicas convocadas por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República con ocasión de analizar el proyecto de ley 7752/2023-PE presentado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual solicita la ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional. Ante todo, tengan ustedes muy buenos días. A nombre de la Presidenta de la Comisión de Constitución y de todos los integrantes de la misma, así como del equipo técnico de la Comisión de Constitución, nuestro agradecimiento a la convocatoria realizada en el marco del proyecto de ley del Ejecutivo para poder analizar de manera detallada cada una de las materias y submaterias que contiene el pedido de facultades. Por su intermedio, agradecer también a los señores ministros, titulares de cada pliego, por haber hecho la designación correspondiente y haya permitido que los funcionarios responsables estén el día de hoy en esta mesa. Manifestarles que estas mesas técnicas programadas para el día de hoy, el miércoles y el jueves, están siendo totalmente grabadas por un tema de transparencia y de soporte técnico también que se va a incorporar como parte del expediente que origina el proyecto de ley en mención. Van a ser colgadas en la página web del Congreso y van a ser parte del dictamen que se emita al respecto. En tal sentido, hacerles la precisión que la participación de cada una de ustedes no son a título personal, son representantes de los sectores ministeriales y en tal sentido las intervenciones representan a la institución. Un poquito para explicar la metodología, atendiendo a la amplitud de las materias, son 105 submaterias, vamos a dar 10 minutos por cada materia, lo cual involucra la participación del funcionario correspondiente, más las preguntas que haga cada uno de los asesores que tiene a cargo el estudio de cada una de ellas. Yo voy a estar con un temporizador que va a sonar a los 6 minutos, de tal manera que si no terminaron esos 6 minutos, damos un minuto más para que concluyan con la intervención y dejamos 3 minutos para las preguntas que correspondan por parte del equipo técnico o de los despachos de los congresistas o de los grupos parlamentarios a quienes también hemos hecho invitación. Sin más preámbulo, damos a una precisión más. Se les solicitó precisión, justamente por el tiempo corto que tenemos, y focalizar sobre todo sus intervenciones a las materias que hemos colocado en el anexo 2, que entiendo a cada uno de ustedes se les ha hecho llegar. Y voy a dar lectura a ello para que quede también grabado, ¿no? Primero, responder cuál es la problemática que se pretende solucionar con la materia específica, la necesidad de la intervención normativa, es decir, precisen si hay una deficiencia o un vacío normativo, cuál va a ser el impacto cualitativo o cuantitativo que tendrá la regulación en el sector y si involucra financiamiento y o habilitación presupuestaria. Esto también es importante para nosotros porque el análisis que hace la Constitución, que hace la Comisión de Constitución, básicamente va a tratar de encauzar su análisis respecto a lo dispuesto en el artículo 104 y 101 de la Constitución. Eso nos corresponde a nosotros, no entrar tanto al fondo, sino sobre todo si se trata de una materia específica, ¿no? Si no vulnera las incompatibilidades que señala el artículo 101, es decir, que no involucre una reforma constitucional, que no involucre una modificación de la ley de presupuesto y obviamente que el tema tenga tal urgencia y necesidad que amerite sea dada a través de facultades delegadas y no a través de una presentación de un proyecto de ley que el propio Poder Ejecutivo podría hacerlo de manera autónoma. Bien, yo voy a dar lectura a la materia por materia y de ahí le voy a agradecer que el funcionario que le corresponde la exposición y sustentación de tema diga su nombre y el sector que corresponde para que quede grabado.
Empezamos entonces con la materia del proyecto de ley 3.1, que es fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada, público-privada y gestión de servicios públicos. Submateria 3.11, referida a la simplificación de procedimientos administrativos de actividades productivas y generación sostenible de empleos formales, para lo cual se aplicará el silencio administrativo positivo. Esta materia le corresponde sustentar al Ministerio de Economía y Finanzas. Por favor, el funcionario encargado tiene el uso de la palabra. El funcionario encargado del 3.11, por favor, del Ministerio de Economía y Finanzas. Correcto, tiene el uso de la palabra y manifieste su nombre, por favor, y bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Rafael Beretudela, soy director de Ciencia Normativa para la Búsqueda de Competencia en el MEF, y agradecemos especialmente esta invitación para poder conversar con ustedes con más detalle las propuestas que tenemos en el marco del pedido de facultades. En particular, el punto que vamos a empezar es el 3.11, como usted bien dijo. Tiene como objeto principal, como dice su título, simplificar. Quiero subrayar ese término, porque simplificar en este caso lo enfocamos como una mejora de procedimientos, no como una flexibilización o una regulación laxa. Simplificar procedimientos administrativos relacionados a actividades productivas y a la generación sostenible de empleos formales, a través de la aplicación de silencios positivos, para promover competitividad y crecimiento. Subrayamos crecimiento sostenible, no crecer por crecer, sino de forma sostenible. Dicho esto, ¿cuál es el objeto particular? El objeto en específico es complementar el marco legislativo actual, la ley 27444, el artículo 34, que menciona justamente sobre el uso seccional de los silencios administrativos negativos, con el objetivo de que se establezcan criterios, y esto quiero sí puntualizarlo. La propuesta no es enumerar procedimientos administrativos en el 3.11, sino es enumerar criterios objetivos técnicos que desarrollen el concepto de efecto significativo para el interés público. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, según la norma actual, la ley 27444, artículo 34, se dice que los procedimientos administrativos que los ciudadanos solicitan ante el Estado tienen silencio positivo, excepcionalmente negativo en los casos en los cuales hay impacto significativo en el interés público, pero no hay un desarrollo sobre qué es significativo impacto, ¿no? Entonces, en particular, esta propuesta lo que motiva es establecer lineamientos, criterios a partir de la cual una norma con rango de ley, ya los sectores, entidades subnacionales van a poder identificar, ok, dado que esta ley me desarrolla estos criterios para determinar qué cosas, impactos significativos en el interés público, puedo, de ser el caso, modificar silencios que están hoy negativos como positivos, ¿no? ¿Por qué nos motiva esta propuesta? De manera muy sencilla. Porque, como ustedes saben, la carga burocrática en el país todavía tiene espacio de amplia mejora. En el Perú ya tiene hace más de 2 años una ley de calidad regulatoria que está aplicando de manera muy contundente su análisis de impacto regulatorio para nuevos procedimientos, para nuevas regulaciones, pero hay un stock, hay un conjunto acumulado de trámites que creemos que requieren espacio para mejora. Y la manera de hacerlo es a través, en este caso, norma con rango de ley, otra vez, ¿por qué? Porque sería una norma de naturaleza especial que esté acompañando a la ley 27444, ¿no? El Perú todavía es un país, según entidades como el UEF, que tiene una carga burocrática importante que reduce la capacidad del país para generar empleos sostenibles y generar más competitividad, por eso creemos que hay un espacio allí de mejora, ¿no? Quiero subrayar algo muy importante. Esta propuesta no pasa, en particular a 3.111, por un levantamiento de requisitos, por reducir condiciones o hacer más laxa la regulación. En realidad es una norma que está enfocada en lo que hace el Estado. Es básicamente reconocer la problemática pública que en esta carga burocrática, donde uno de los factores es, y la evidencia lo demuestra, que el Estado no en todos los casos responde de manera oportuna en el plazo solicitudes que van a depender que se creen empleos, que se abran empresas, que se empiecen negocios, que crezcan pequeños emprendimientos, ¿no? Reconociendo esa problemática, decir, oye, los requisitos no cambian, las condiciones no cambian, solamente si el Estado no te responde en el plazo, se entiende que es positivo. Pero otra vez, pero es un conjunto acotado, que esté complementado, mejor dicho, que converse plenamente con la ley 27444. No se va a cambiar ese sentido de impactos significativos. Simplemente se va a puntualizar qué se entiende como impacto significativo, ¿no? Digamos, a manera de ejemplo, y con cargo todavía a entrar a detalles y en la propuesta específica, por ejemplo, se podría considerar, lo que planteo como una posibilidad todavía está con cargo a afinar, ¿no?
que para ciertos procedimientos que tienen que ver con actividades económicas de bajo impacto, todo permiso que solicite una microempresa se considera que no es de impacto significativo sobre el interés público, justamente por el tamaño, la dimensión del negocio, ¿no? A manera de ejemplo. Entonces, lo que estamos planteando es eso, y con esto ya concluyo esta intervención, porque sé que el tiempo de todos ustedes es valioso, es no vamos a reducir requisitos en esta norma 3.1, no se va a hacer más laxa la obtención de licencias, sino es hacer más eficiente el quehacer del Estado, para establecer criterios completamente coherentes con la ley 27444 del 34, para que se puedan, en algunos casos particulares, concretos, aplicar posteriormente silencios positivos donde hoy hay procedimientos con silencio negativo, ¿no? Estamos convencidos que esta norma va a tener impactos importantes, tanto a nivel económico en general, va a dinamizar inversiones de todo tamaño, porque estamos pensando en emprendimientos de todo tamaño, ¿no? Y tanto más importante, de forma descentralizada. Es una norma con impacto nacional y de alcance descentralizado. Les agradezco su tiempo. Correcto, muchas gracias, señor Rafael Vera. Damos uso de la palabra al asesor responsable para que haga una pregunta al respecto, por favor. Doctor Mario Chávez. Sí, muchas gracias, secretaria técnica. Se me presentan las tres inquietudes siguientes, ¿no? Esta regulación sobre impacto significativo está referido a determinar un significado, condiciones, requisitos, elementos, entendiendo que la regulación está justamente dirigida a determinar qué cosa es impacto significativo. Eso por un lado. Segundo, esta clase de procedimientos donde se busca que se aplique el silencio administrativo positivo está referido a una lista anunciativa, es algo que la administración va a tener que decidir dentro de un conjunto de posibilidades, es una lista cerrada, etc. Y la tercera, que quisiera que se conecte directamente, ¿no?, el efecto con el crecimiento, la competitividad y la productividad. O sea, cómo, de qué manera esta implementación del servicio administrativo positivo va a impactar en generar empleos, en generar competitividad. ¿Cuál es, digamos, el estudio que ustedes han hecho? ¿Tienen datos, estadísticas? Si hay un efecto directo entre este silencio negativo que ahora se aplica y, por ejemplo, ¿no?, problemas de competitividad. Gracias. Señor Vera, tiene uso de la palabra. Sí, cómo no. ¿Podría, por favor, pedirme que me desarrolles un poquito más la primera pregunta en la que quisiera Sí, la primera pregunta se refiere sobre la regulación de impacto significativo, ¿no? Está referida a la norma a definir qué cosa es impacto significativo, en qué supuestos estamos bajo una figura de impacto significativo, cómo identificar que en este caso es impacto significativo para que la administración respectivamente aplique el silencio administrativo positivo y no el negativo que está aplicando actualmente, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea que ustedes están teniendo para este contenido de impacto significativo? Muchas gracias por sus valiosas preguntas. Listo. Sobre la primera pregunta, está planteado básicamente como un desarrollo de criterios o lineamientos de qué debe entender y aplicar la administración pública sobre impacto significativo, ¿no? En concreto, lo que está considerando es establecer que el impacto significativo es todo aquel que tenga efectivamente una incidencia concreta, efectiva, mayor sobre bienes públicos de interés, como por ejemplo ambiente, salud, seguridad ciudadana, estabilidad financiera, entre otros, ¿no? Y ahí lo enlazo con la segunda consulta que nos hizo, ¿no? Se hace una lista enunciativa, cerrada. El planteamiento es básicamente desarrollar el alcance del impacto significativo. No se plantea una enumeración cerrada, específica de casos puntuales, sino básicamente unos lineamientos, criterios, pero sí objetivos, que debe aplicar la administración pública, ¿no? Y por supuesto dejando el resguardo de que en caso se identifique para un caso en concreto un eventual impacto sobre salud, ambiente u otro, ¿no?, la administración pública puede considerar aplicar un silencio distinto de forma excepcional, ¿no? Pero, digamos, yendo al concreto, esta lista, si bien no enunciativa, se pretende que sea objetiva, en otras palabras. Por ejemplo, establecer qué subactividades económicas se considera sujetas a ciertas condiciones
que tienen característica de impacto no significativo para el interés público, ¿no? ¿Qué dimensiones de operación, de acuerdo, o de proyecto, o de operación, de funcionamiento de una empresa, ¿no?, se considera que no tiene un impacto significativo sobre el interés público nacional, ¿no? ¿Qué tamaños de empresa se considera que tienen un impacto no significativo sobre ambiente, salud, etcétera? Y otra vez, reitero, no como una lista cerrada, totalmente excluyente, sino simplemente dejar ahí otra posibilidad, más bien en el sentido positivo. Buenísimo. Gracias. Sí, no se alcanza ciertamente. Muchas gracias. Justamente para que la administración pública pueda considerar en forma positiva si es que en un caso concreto en particular hay un riesgo relevante, ¿no?, que se identifica en ese caso puntual, aplicar un silencio distinto, ¿no? Pero esa es la idea, básicamente, desarrollar el alcance de lo que se considera un impacto significativo. Y la última consulta, el impacto que esperamos, ¿no? Hay numerosa evidencia empírica, sobre todo del Banco Mundial, de la OCDE, del BID, de dos aspectos muy puntuales. Por un lado, ¿cómo está el Perú en términos de regulaciones en comparación a otros países, donde marca una brecha importante? Y dos, ¿cómo mejorar en calidad regulatoria impacta el crecimiento, ¿no? Y los canales que esa evidencia desarrolla son básicamente dos. Por un lado, unas mejores regulaciones reducen las barreras de acceso al mercado, y por otro lado, también mejores regulaciones facilitan, de forma sostenible por supuesto, la permanencia de empresas en el mercado para que puedan invertir más, contratar más, etc., ¿no? Entonces, en ese marco se prevé que la norma, cuando esté publicada, va a generar, por un lado, incentivos para invertir, y reitero, en empresas de todo tamaño, con foco en emprendimientos, por supuesto, y también de esa manera va a generar empleos formales, que es lo que perseguimos. Gracias. Muy bien, gracias. Pasamos a la submateria 3.1.2. Modificar el decreto legislativo 1183, decreto legislativo que aprueba la ley que establece las competencias para la implementación y gestión de los centros de atención en frontera, para establecer competencias que le permitan a la SUNAT crear, mejorar, ampliar y recuperar los centros de atención en frontera. Acá, el funcionario que le corresponde, su nombre por favor, y tiene 10 minutos. Perdón, 6 minutos. 6 minutos iniciales y luego las preguntas. Buenos días, Israel Infantas, de la Dirección de Asuntos de Economía Internacional del MEF. Como bien ha señalado, la materia que vamos a abordar es la modificatoria del decreto legislativo 1183. Este decreto legislativo tiene por objeto establecer las competencias para la implementación y gestión de los centros de atención en frontera, específicamente el Centro de Atención en Frontera de Santa Rosa, de Tacna, en el que se ha visto una problemática tangible, inclusive en medios de comunicación, donde donde este Centro de Atención en Frontera, inaugurado en el año 2007, ha sido sobrepasado en su capacidad, ¿no? El flujo de personas, de medios de transporte, de mercancía, ha superado la infraestructura que se había dado en el año 2007. Entonces, lo que se busca es implementar, generar mayor infraestructura, mayores mejoras a esta infraestructura del Centro de Atención en Frontera en Tacna, en la medida que esto puede, la deficiencia en esta infraestructura puede generar pues, malestar en el servicio público del control de personas y mercancías que se encuentran en este centro de atención, el flujo de turistas y en consecuencia pues el desmedro de la actividad comercial, económica que tiene el departamento de Tacna sobre el turismo, ¿no? Se busca esta modificación en la medida que se ha visto que las competencias para las mejoras de estos centros de atención en frontera no estaba especificado en este decreto legislativo 1183. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en este decreto legislativo, tiene las capacidades para generar las coordinaciones bilaterales con el país limítrofe para establecer el centro de atención en frontera. Luego se convierte en un agente coordinador
¿no? En el que establece cuáles son las necesidades y requerimientos de infraestructura en el Centro de Atención en Frontera, coordinando con los demás sectores. Una vez que realiza la infraestructura, se lo entrega a la SUNAT. SUNAT en ese momento realiza la gestión de administración del Centro de Atención en Frontera, pero es una gestión solamente de administración. No puede, digamos, mejorar la infraestructura, ¿no? Como sabemos, las entidades del Estado se rigen por las competencias que establece la ley y la competencia específica para mejorar infraestructura no se encuentra en este decreto legislativo, ¿no? Entonces, se busca otorgar a la SUNAT para que pueda generar las mejoras de infraestructura en estos centros de atención en frontera, específicamente en el de Tacna, y a su vez otorgarle ya las competencias definitivas para todo el trámite desde la creación del centro de atención en frontera hasta la administración, considerando el expertise que tiene la SUNAT en la gestión de todos estos centros binacionales que atienden el flujo de personas y mercancías y medios de transporte, ¿no? Bueno, se espera con la aprobación de la norma que estas largas colas para el ingreso al centro de atención en frontera disminuyan. No va a ser una solución total, porque también hay un elemento de análisis en relaciones exteriores, porque los centros de atención en frontera que tiene Chile también, digamos que generan ese impacto en demoras del flujo de personas y mercancías, ¿no? Por los dos lados, entonces hay un elemento ahí adicional que debe ser también atendido, ¿no? También se espera que las demoras en el centro de atención desaparezcan para que pueda generarse un incentivo a los turistas para que puedan visitar el departamento de Tacna, con lo cual pues se podría generar un incentivo económico o una mejora económica en las actividades comerciales que desarrolla este departamento. Y bueno, y la atención y la fluidez, mejorar la fluidez pues, del tránsito de mercancías y de pasajeros, ¿no? Esos son los impactos esperados sobre la norma. Esta norma también se amplía no solamente a Tacna, sino supletoriamente las reglas serían aplicables también a los otros centros de atención en frontera que tenemos con otros países limítrofes, ¿no? Eso es todo. Gracias, señor Infantes. Algunas preguntas. Damos la bienvenida al asesor del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, Enrique Bejarano, y para su pregunta, por favor. Sí, buenos días. Bueno, primero sería bueno que nos precisen cuántos centros fronterizos van a ser, porque inicialmente dijo específicamente Tacna, no sé si son varios centros fronterizos que existen actualmente. Uno, especificar qué centros, porque acá habla de centros en general, no dice Tacna. Dos, es los recursos, porque habla de una ampliación, ¿no? De una ampliación y mejora, eso supone recursos que alguien nos tiene que financiar. Lo que nos está diciendo es que ahora, efectivamente, el decreto legislativo delegó esta facultad en Relaciones Exteriores, que tenía los recursos, pero entiendo que ahora va a ser SUNAT quien se le va a delegar toda la mejora y ampliación, por lo tanto SUNAT debería tener los recursos. La pregunta es, ¿de qué cantidad de recursos se dispone? Y si esto SUNAT lo tiene presupuestado, no sé si para este año, para el siguiente, no sé, porque esto va a tomar un tiempo, me imagino debe haber por ahí un proyecto de inversión, una ampliación o mejora de una infraestructura que ya existe. Entiendo que se refiere incluso a la parte física, no solamente me imagino al procedimiento mismo digamos de ingreso, ¿no? Entiendo que esta ampliación y mejora, porque uno de los problemas que hay en Tacna específicamente, por el flujo, el alto flujo tanto de personas como vehicular, es que ya se ha quedado chico el espacio físico, ¿no? Entiendo yo, y por supuesto los puntos de atención también, de todos los que están ahí en este centro de Santa Rosa. Entonces la pregunta es, ¿esto de acá supone que hay un proyecto de inversión para la ampliación y mejora de este centro? ¿O
recién con este decreto legislativo, en el supuesto que se le delegue, recién van a trabajar el proyecto de inversión y recién van a ver qué cantidad de recursos se requieren y más o menos qué plazos cuentan. O sea, esto para cuándo estaría. Porque, ojo, también en el Congreso, y bueno saberlo, hay un proyecto de norma que lo ha propuesto el gobierno regional de Tacna, también para lo mismo, ¿no? Y donde plantea la problemática que efectivamente ellos tienen, que se ha ocasionado producto del flujo elevado de turistas y visitantes. Entonces, por eso, pregunto esto porque si no, ya hay una iniciativa de parte del gobierno regional que va a ser evaluada, obviamente, entiendo yo que en la Comisión de Economía, no sé si está en otra más, pero es bueno saber qué tiempos manejan ustedes acá, porque si no, pues iríamos por la alternativa legislativa, ¿no? Que también toma un poco más de tiempo, pero es importante saber más o menos de qué plazos cuentan ustedes, porque claro, creo que lo importante es darle solución al problema que tiene esto lo antes posible, ¿no? Vuelvo a repetir, dado que esto es acá, es una ampliación de infraestructura, de mejora de todos los módulos, entiendo yo que eso implicaría nuevamente recursos, tiempos y alguien lo tiene que financiar, ¿de acuerdo? Entonces, si nos amplía eso, por favor. Gracias, doctor Bejarano. Tiene el uso de la palabra para la respuesta del señor Infantes. Sí, respecto a cuántos centros de atención en frontera son digamos en el Perú, hay aproximadamente 8 centros de atención en frontera que están como puntos habilitados, pero que también necesitan algunos implementación, inclusive desde el mismo inicio del proyecto de inversión, ¿no? Acá con esta norma se está buscando pues satisfacer todas las competencias que tiene la SUNAT para realizar todo el proceso hasta la puesta en marcha pues, del Centro de Atención en Frontera, ¿no? La prioridad por la información que hemos recibido de los gobiernos regionales es la ampliación del Centro de Atención en Frontera de Santa Rosa de Tacna. Para eso la norma prevé que la continuación, como señalé en mi exposición, es el Ministerio de Relaciones Exteriores quien tiene las competencias ahora para la creación de los centros de atención en frontera. Ya ha habido una evaluación, un inicio de un expediente técnico por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores en la que ya se ha determinado cuáles son los montos específicos para el desarrollo de esta infraestructura. Se ha visto en el análisis competencial, se ha visto necesaria la modificación de esta norma para que pueda continuar ese trámite técnico, para que pueda pasar del Ministerio de Relaciones a la SUNAT, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una continuación del trámite que ya ha efectuado el Ministerio de Relaciones Exteriores en su oportunidad. Respecto a la cantidad Un minuto para que finalice, por favor. Respecto a la cantidad de recursos que se necesita, los recursos que ya se habían otorgado en años anteriores, en años presupuestarios anteriores, van a ser revertidos para que puedan ser utilizados por la SUNAT en la implementación de los centros de atención en frontera que ya se encuentran en expedientes técnicos que están distribuidos a nivel nacional, ¿no? Los plazos para estas implementaciones son bastante cortos la prioridad que se le va a dar a estos expedientes técnicos para la implementación de la infraestructura son bastante cortos considerando la emergencia que ha manifestado los gobiernos regionales. Consideramos que la SUNAT es una entidad que tiene mucho expertise en el mapeo de las necesidades de estos centros de atención en frontera, por lo cual el dinamismo que tiene para la ejecución de estos proyectos es bastante rápida, ¿no? Para una repregunta. Antes, doctor Bejarano, permítame si hubiera algún otro asesor de grupo parlamentario, de despacho parlamentario y desea intervenir, puede acercarse y tomar uno de los asientos de la mesa para las intervenciones que consideren, por favor. Sí, siga, doctor Bejarano. Sí, creo que entonces acá es importante, efectivamente acá hay un cambio sustancial. Todos los centros de frontera, de atención fronteriza, efectivamente están hoy por norma en manos incluso de financiamiento de relaciones exteriores
si eso se ha tomado la decisión de que ahora va a ser SUNAT el que se va a encargar, me imagino por el lado aduanero, se va a encargar de todo, digamos, no solamente el financiamiento, sino, me imagino yo, de la administración de todo el centro fronterizo. Eso es importante que nos lo expliquen, digamos, un poco más detallado, punto 1. Y punto 2 es que sí es bueno que precisen qué centro fronterizo, porque digamos, no se puede sacar una ley centros fronterizos en general, una delegación. Si en el supuesto que se dé, tendría que estar claramente focalizado. La primera no, el que ahora SUNAT se haga cargo, efectivamente eso es una regla general, ¿de acuerdo? Pero luego, si va a haber, digamos, una asignación para un puesto en particular, sí debiera estar señalado qué tiempos se manejan, qué ampliaciones se van a hacer. Todo eso, si me dice que hay un expediente, hay ya un proyecto, algo un poco más detallado de lo que nos está comentando, sería bueno que eso haga llegar a través de la comisión esa información para que eso pueda servir, obviamente, de información para los congresistas al momento de tomar una decisión. Gracias. Gracias, señor Bejarano. Justamente iba a invocar que, como dado el tiempo es corto, algunos aspectos que queden en duda, que se necesite complementar, pueden hacernos llegar a la comisión en los informes, las debidas memorias o la información complementaria, al margen de lo que se pueda decir en el tiempo que tenemos asignado aquí. Y también, conforme vamos exponiendo materia por materia, le voy a agradecer, por favor, que entreguen el anexo 2 a la señora Inés. Por favor, párate, Inés, para que te ubiquen. La señora responsable de acopiar cada uno de los formatos del anexo, que también van a formar parte del expediente. Y solo para que brevemente responda a la respuesta del doctor Bejarano, complemento esa pregunta muy puntualmente. Si no va a vulnerar ningún tratado internacional, el hecho de cambiar la competencia, no vaya a ser que por entiendo que la regulación de los CAP también han sido habilitados mediante convenios, tratados internacionales ejecutivos en su mayoría. Entonces, si no va a haber ninguna afectación a nivel internacional o de los tratados suscritos al respecto. Respecto a su consulta, sí se ha hecho el análisis del cumplimiento de los tratados internacionales. Eso es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y la coordinación bilateral no se está afectando en la norma. Básicamente, la coordinación bilateral es la primera etapa, luego es la ejecución o el inicio de los trámites para la planificación del Centro de Atención en Fronteras. Por ese lado no hay inconveniente en la vulneración de tratados. Y el tema de las competencias de SUNAT, bueno, SUNAT ahora se va a encargar absolutamente de todo. La norma que se está buscando modificar es el decreto legislativo 1183, que regula los centros de atención en frontera. No regula solamente el Centro de Atención en Frontera de Santa Rosa, sino en general regula las competencias y los actores que intervienen en la aplicación de esta norma. Hacerlo específicamente para el Centro de Atención en Fronteras podría ser complicado, en la medida que tendríamos que generar algunas normas adicionales para los otros centros de atención en frontera, ¿no? Eso es, si tiene alguna consulta adicional. Ok, gracias, señor Infante. Pasamos a la submateria 3.13. Establecer medidas de impulso para promover el avance de los proyectos de inversión pública, privada y público-privada conforme a lo siguiente. Vamos a ir por literales. Vamos por el A. Promover la estandarización y la simplificación administrativa, así como optimizar los plazos, requisitos y procedimientos de evaluación para la obtención de títulos habilitantes y demás requerimientos de cualquier naturaleza, cuya tramitación esté a cargo de entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales que resulten necesarios para el desarrollo de proyectos. Asimismo, optimizar plazos vinculados al seguimiento de proyectos. El funcionario correspondiente, por favor, tiene uso de la palabra. Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Alexander Ojeda, vengo de la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del MEF. Había traído un PPT, no sé si por favor tengo permiso para ponerlo. Sí, dentro del tiempo que le corresponde, por favor. Perfecto, muchas gracias. Efectivamente, digamos, mi exposición va a abarcar los puntos 3.1.3 al 3.1.5, que, digamos, son transversales y obedecen a una problemática de impulso de inversión pública, privada y público-privada, digamos, con especial atención en determinados mecanismos de inversión como son las asociaciones público-privadas, las APPs y las obras por impuestos. Entonces,
solo a manera de un primer mapeo general, los 3 puntos son, digamos, simplificación y mejora de los procesos de APP, que abarca a su vez 3 puntos, ¿no? El fortalecimiento del rol de proinversión. Un segundo punto es la mejora y simplificación de procesos y competencias para justamente asegurar la oportuna adjudicación, desarrollo y ejecución de los proyectos de APP. Y un tercer punto es las medidas para la implementación de los órganos especializados para la gestión y ejecución de proyectos. Acá solamente nos detenemos para dar un poquito de contexto. Los OIGEP, los órganos especializados para la gestión y ejecución de proyectos, obedecen a un DL, digamos, dictado en el año 2022, que establece la posibilidad de que las entidades públicas que llevan a cargo proyectos APP puedan, digamos, implementar oficinas especializadas con apoyo, digamos, especializados, como por ejemplo Oficina de Gestión de Proyectos, PMO, para llevar a cabo todas las actividades que le corresponde e impulsar de una manera más dinámica sus proyectos de APP. Pasando a la segunda materia, tenemos la sistematización de la normativa de obras por impuestos, y, lo cual incluye también la incorporación de actividades sociales, ¿no? Ya en el detalle podemos ver que esto abarca una actualización y sistematización de la norma de OXI. Esto porque a lo largo de los años desde su creación, en el año 2008, la normativa de OXI ha tenido un cúmulo de cambios normativos que, digamos, ameritan que la norma pueda ser revisada y consolidada para una aplicación más ordenada por parte de los agentes involucrados. Un segundo punto abarca también la incorporación de actividades de alto interés social o para la prevención y atención de emergencias. Más adelante ya lo detallaremos, pero son actividades que buscan o tienen por objetivo imprimirle un carácter más social al mecanismo de OXI a través de la incorporación de determinadas materias, como por ejemplo escuelas modulares, atención de desastres, servicios de salud, entre otras que puedan atender necesidades básicas y urgentes de la población. Un tercer punto, ya de manera más transversal y enfocado, digamos, en todas las modalidades de inversión pública-privada y público-privada, tienen por objetivo atender dos problemáticas muy importantes y presentes en el desarrollo de los proyectos de inversión, que es la oportuna adquisición de terrenos y liberación de interferencias, así como la obtención de títulos habilitantes y cualquier otro requisito de cualquier naturaleza para justamente el avance y oportuno desarrollo de los proyectos de inversión. Un poco haciendo el zoom al primer punto acerca de las APPs, por favor, si pudiera avanzar 2 láminas. Esa de ahí, muchas gracias. Ya haciendo el zoom en el primer punto de simplificación y mejora de los procesos APP, tenemos en el diagnóstico del problema que existen retrasos en el desarrollo, gestión y ejecución de los proyectos de inversión público-privada, más específicamente APPs y también proyectos en activos, afectando con ello el avance en el desarrollo de las obras, lo cual, digamos, resta bastante en el objetivo de reducir la brecha de infraestructura existente en el país. Ya como medidas tenemos algunas, digamos, identificadas, como por ejemplo fortalecer el rol de proinversión durante la fase de ejecución contractual de las APPs, lo cual puede comprender, sin limitarse, la emisión de opinión previa sobre aspectos de ejecución contractual, sobre aspectos de cierre financiero o frente a controversias que se puedan llevar a cabo. Así también constituirse como sujeto activo en la tramitación de los procesos de adquisición y expropiación de los terrenos, ¿no? Y esto obedece a que en ese momento tenemos a una entidad como Proinversión que seguramente se encarga de la estructuración y darle forma al proyecto de APP, pero que una vez que se firme el contrato, digamos, su rol se podría decir se ve reducido o ya no se involucra tanto en el desarrollo del proyecto por sí mismo. Entonces sí, lo que queríamos era darle mayor participación en la ejecución contractual a fin de explotar el expertise que ha acumulado esta entidad justamente en la gestación de este proyecto de APP. Un segundo punto también es regular medidas para la mejora y simplificación de procesos y competencias. Esto obedece a una identificación de optimizaciones que se puede realizar en la norma actual de las APPs, que por ejemplo eliminación de opiniones del MEF que podrían ser prescindibles o la autorización para el desarrollo de expedientes técnicos a cargo del concesionario que se podría hacer de una manera más expedita. Otro punto para mencionar también es la implementación de mejoras en los procesos de evaluación y sustento de capacidad presupuestal. Sabemos de que es una limitación, es un problema, digamos, por parte de las entidades públicas para el desarrollo de esta modalidad de inversión
inversión, el sustento de su capacidad presupuestal, de sus límites máximos en los que se puedan endeudar para, digamos, desarrollar y llevar a cabo una iniciativa muy importante para determinado sector. Por eso, digamos, se está proponiendo nuevamente la evaluación de esta problemática y brindar alguna alternativa para mejorar justamente el sustento de capacidad presupuestal, sin descuidar, por supuesto, el principio de responsabilidad fiscal. Otro punto importante es la implementación de un enfoque territorial en el Plan Nacional de Infraestructura. Sabemos que, digamos, el enfoque que se le quiere dar al siguiente Plan Nacional es uno vinculado a una mirada territorial, un enfoque territorial general acerca de la necesidad de infraestructura del país. Por lo tanto, se necesita, digamos, imprimirle este enfoque territorial a la normativa, de tal forma que se pueda tener una planificación estratégica y sostenible de la visión de infraestructura en el país. Y pasamos a las medidas que les había comentado de los OEGEP para facilitar la contratación de servicios de consultoría a lo largo justamente de la implementación del OEGEP, así como ampliar el plazo obligatorio para la implementación de estos OEGEP, así como autorizar temporalmente a los órganos de línea para que se constituyan en OEGEP y así pueda hacer una transición más ordenada acerca de este mecanismo muy importante para la gestión de proyectos, ¿no? Solamente para redondear la parte de APPs, tenemos que es muy importante el impulso de estas medidas de mejora en el marco normativo de APPs, porque como dato tenemos que la cartera de proyectos de proinversión al año 2026 incluye 49 proyectos de asociaciones público-privadas y proyectos en activos por un monto de 17.000 millones de dólares. Asimismo, es importante generar eficiencias y reducir la exposición del Estado a controversias CIADI que se generan justamente por la no obtención de terrenos, problemas en aspectos técnicos, porque según un último estudio, esto representa un 3% del PBI en general en controversias, y ya, digamos, haciendo el zoom en APPs, representa también una contingencia para el Estado de 17 millones de soles. Entonces, ahí vemos la importancia de justamente promover estas medidas en favor de la oportuna ejecución y avance de las APPs. Respecto al segundo punto, que digamos, se centra en la normativa de OXI, por favor, si pudiera avanzar 2 láminas. Una debería decir, una anterior, por favor. Exacto. Esta ya está, digamos, vinculada netamente al mecanismo de obras por impuestos, en donde nuevamente de nuestro diagnóstico hemos advertido que desde su creación en el año 2008 existen múltiples modificaciones a la ley 29.230 que regula justamente el mecanismo de OXI, lo que ha venido en un marco normativo, digamos, que se puede mejorar, un marco normativo que presenta algún nivel de información que no es la adecuada para que las entidades involucradas y el sector privado muy presente en esta entidad pueda aplicar de manera eficiente el mecanismo de OXI. Asimismo, se ha advertido que existen algunas necesidades sociales que se pueden incorporar para su atención inmediata en la normativa de obras por impuestos, como por ejemplo módulos escolares, como por ejemplo lucha digamos, por parte del sector salud contra problemas como la anemia infantil. Entonces se ha visto este mecanismo de OXI como una plataforma adecuada para llevar a cabo esos impulsos de carácter social. Ya con ese problema pintado, podríamos señalar algún diagnóstico o propuesta de medidas que tenemos para este punto. Ya habíamos dicho que se quiere imprimir un alcance más ordenado a esa normativa de OXI, entonces se pretende o se propone la incorporación de principios redactados de manera un poco más clara, la precisión de entidades intervinientes con el desarrollo de sus competencias en cada una de las fases, establecer reglas más claras con relación a los distintos tipos de proyectos que se pueden desarrollar. Solo como contexto, sabemos que el año pasado se dictó una ley en el Congreso que incorpora algunas otras actividades que se pueden desarrollar bajo el mecanismo de OXI, entonces esta norma tiene por objeto y busca, digamos, ordenar justamente todas esas modificaciones y dar más claridad acerca de los distintos tipos de inversión que se pretenden desarrollar con el mecanismo, así como incorporar de manera orgánica las fases del mecanismo. También se busca incorporar disposiciones específicas para el desarrollo de IORs y actividades, así como uniformizar el empleo de conceptos o términos en la misma normativa. Ya pasando al plano de impactos y por qué consideramos importante
mejorar el marco normativo, así como establecer actividades sociales en la norma. Tenemos como un dato que a febrero de este año se han implementado 522 proyectos de OXI desde su creación, que representa un monto total de inversión de 7.000 millones de soles, beneficiando a 22 millones de peruanos. Entonces, digamos, sabemos que es una modalidad de inversión muy utilizada, con bastante alcance en regiones, por eso consideramos importante estas propuestas normativas. Ya haciendo un poquito más de detalle, siguiente lámina por favor, en la incorporación de actividades sociales en el mecanismo de OXI, tenemos como problema que existen ciertos tipos de intervención en esta modalidad, pero que sí podría, digamos, incorporarse, o existe un espacio para incorporarse a actividades con una finalidad social, para cubrir ciertas necesidades sociales, ¿no? Y preliminarmente, esto me gustaría remarcarlo porque todavía es una norma en desarrollo, que estamos recabando información por parte de los sectores. Tenemos identificadas algunas materias importantes que se podrían desarrollar a través de este espacio de actividades sociales por OXI, como son la atención de emergencias mediante contratación de maquinarias, la campaña de vacunación, lucha contra el anemia infantil, conservación de la biodiversidad, construcción de viviendas sociales, la implementación de escuelas modulares, implementación de ollas comunes, entre otras. Eso respecto al mecanismo de obras por impuestos. Y pasando ya al tercer punto de estas medidas de impulso de inversión privada y público-privada, tenemos dos extremos acerca de esta medida transversal para el impulso de la inversión privada, inversión pública y inversión público-privada, ¿no? Los dos extremos, digamos, el primer extremo, perdón, son medidas para el impulso sobre la obtención de terrenos y la liberación de interferencias para los proyectos de inversión. Acá hemos detectado como problema que existen severos retrasos en los cronogramas de obras y sobrecostos en los proyectos de infraestructura, lo cual ocasiona deficiente adquisición de terrenos y liberación de interferencias, básicamente porque en el desarrollo de los proyectos van surgiendo, digamos, algunas dificultades en los terrenos que inicialmente se tenían mapeados para el desarrollo de estos proyectos de inversión. Como medidas, y nuevamente, digamos, haciendo el disclaimer de que son medidas preliminares que estamos todavía recabando los sustentos con las entidades correspondientes, se tiene incorporar programas de resarcimiento para mitigar aspectos sociales en proyectos de asociaciones público-privadas o obras públicas declarados de seguridad nacional. Esto es, aquellas personas que, digamos, son objeto de un proceso de expropiación, por ejemplo, de sus propiedades, pueda brindársele una alternativa para movilizarse a otro tipo de infraestructura para que puedan continuar con el desarrollo de sus actividades. La exoneración también de responsabilidad de los funcionarios y servidores que participan en procedimientos de adquisición adquisitiva o expropiación vinculados con proyectos de inversión. También el aprovechamiento de la plusvalía inmobiliaria que se desarrolla en el entorno de desarrollo e implementación de los proyectos de infraestructura. La adquisición y expropiación de predios en bloque en aquellas áreas de proyectos conformadas por inmuebles conexos. Acá seguramente es importante hacer la salvedad de que cualquier expropiación debe seguir, digamos, y observar los principios y establecimientos y disposiciones constitucionales. También otro punto es la habilitación para realizar procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio para regularizar a favor del Estado inmuebles de uso público. Otra medida importante es el establecimiento de que la liberación de interferencias puede iniciarse con la aprobación de estudios de factibilidad, ello justamente a fin de hacer más ágil la obtención de estos terrenos que presentan interferencias por parte de otras empresas de servicios públicos, por ejemplo. Y el impacto, digamos, que hemos identificado en esta propuesta es que existen actualmente importantes proyectos de inversión, como por ejemplo Línea 2, Aeropuerto Jorge Chávez, la nueva carretera central, que presentan problemas con la adquisición de terrenos o también con la obtención de títulos habilitantes, que ya expondremos más adelante, los cuales, digamos, dichos problemas representan un retraso en el desarrollo de las obras de infraestructura. Y ello también representa un retraso en la entrega de los beneficios que representa un proyecto de inversión a la población. Por eso es importante, digamos, atacar esas trabas y promover el avance de los proyectos. Ya terminando la exposición, el otro extremo del punto 3 está referido a la medida de impulso sobre títulos habilitantes y demás requisitos. Es decir, cualquier otro requisito, solicitud, permiso que se tenga que presentar ante las municipalidades u otro tipo de entidades públicas para justamente tener la autorización y hacer la obra de infraestructura. El problema acá
ya lo había adelantado, son las múltiples dificultades en el cumplimiento de requisitos y en la tramitación de títulos habilitantes y otros requisitos ocasionados principalmente por una regulación contradictoria entre los niveles de gobierno, por requisitos innecesarios, por procedimientos disímiles o desactualizados para entidades del mismo nivel de gobierno o arbitrariedades en la emisión de estos referidos títulos o la exigibilidad de los requisitos. Frente a esa problemática, hemos identificado preliminarmente, con cargo a profundizar, digamos, con las entidades, algunas medidas, ¿no? Como por ejemplo, un procedimiento estandarizado para todos los niveles de gobierno para promover una autorización más ágil en los permisos de ejecución de obra en áreas de uso público y vías públicas. También un procedimiento estandarizado para todos los niveles de gobierno para obtener de manera más ágil interferencias, permisos para interferir temporalmente el tráfico vehicular o peatonal en la vía pública. Otra medida importante también es el establecimiento de facilidades para permisos municipales, como por ejemplo estos certificados de inspección técnica de seguridad en edificaciones ITSE que puedan ameritar en el devenir de las obras de infraestructura. Y finalmente el establecimiento de silencios administrativos positivos para la obtención de algunas autorizaciones municipales, ambientales, culturales, arqueológicas y cualquier otra necesaria para justamente el avance en los proyectos de infraestructura. Ya lo habíamos mencionado que el impacto acá es muy importante porque permite llevar a cabo y destrabar las obras de importantes proyectos de infraestructura para el país, como Línea 2, Aeropuerto Jorge Chávez, Nueva Carretera Central, entre otras, digamos, vías importantes para el desarrollo del país. Básicamente, esos son los 3 puntos que abarca esta materia de inversión privada. Gracias por su intervención, señor Ojeda. Le vamos a agradecer que nos deje el PPT también a la comisión. Sí. ¿Alguna pregunta al respecto, por favor? Sí, señor Bejarano, por favor, tiene el uso de la palabra. Sí, bueno, la verdad que estos 3 puntos, tanto de APP, obras por impuestos y el último que también tiene que ver con fortalecer a la Agencia de Promoción de Inversión, son bien amplios, la verdad. Y es más, el detalle que nos está mostrando en el PPT igual sigue siendo de amplio y muchas veces discutible, ¿no? Por ejemplo, esto de prescindir de la opinión, de la consulta o opinión previa. No sé a qué se refiere en particular, en específico, en lo que se refiere a PPs, en lo que se refiere ahora por impuestos. Sí, pues la verdad que ya han habido, esto es importante porque el MEF parece que está cambiando de opinión, no sé si el MEF o el Ejecutivo en general. Han habido muchos proyectos de hace bastante tiempo por parte del Congreso de ampliar obras por impuesto a algunos tipos de servicios, ¿no? Pero veo que ahora es un cambio sustancial que están haciendo para todo tipo de servicios. Y siempre el argumento del propio Ejecutivo, oye, yo puedo, digamos, tener un control de obras por impuesto, porque lo hace el privado, en obras, porque efectivamente las obras de alguna manera son más cuantificables, más tangibles, digamos, menos manipulables, vamos a decirlo entre comillas, respecto de algún problema de sobrevaluación o cualquier otra inconducta que se pudiera dar. Cuando ya hablamos de servicios, que es lo que están proponiendo, ya el tema se complica y esos argumentos fueron los que alguna vez se dieron el propio Ejecutivo para algunos servicios que el propio Congreso planteó incorporar en obras por impuesto, porque efectivamente el tema de ver si un servicio tiene un valor X para que el Estado le emita los certificados es complicado, ¿no? Eso como punto 1. Y como punto 2 también ya veo que, a ver, el tema de obras por impuestos se hizo como un mecanismo alternativo porque efectivamente el que tiene que hacer la obra y los servicios es el Estado, esa es su función principal. Pero claro, se creó, que no existe, de hecho se pasó en otro país de la región, el tema de obras por impuestos, como indicando, ¿sabes qué? Dado que mi Estado es un poco eficiente, entonces voy a crear este mecanismo alternativo donde el privado hace el expediente, hace la inversión y yo ya digamos, prácticamente le pago, porque al final el 100% lo va a recuperar vía impuestos. Entonces, y está bien, esto se dijo para obras, ahora estamos haciéndolo para todo tipo de servicios. Ese cambio creo que sí es importante que nos lo expliquen en detalle, no estoy diciendo que esté mal, pero sí es importante que nos expliquen en detalle cómo también se va a controlar, qué mecanismo de control van a implementar, porque esa es otra variante, es totalmente distinto al tema de obras, donde hay un expediente técnico, donde es mucho más cuantificable. En este caso, en servicios sí veo que, no estoy, digamos, no me parece mala idea, pero sí creo que es delicado. Y bajo los mismos argumentos que el Ejecutivo siempre nos ha cuestionado al Congreso para incorporar servicios, esos mismos cuestionamientos hoy se los trasladamos al Ejecutivo para que nos diga
cómo se va a controlar cualquier inconducta respecto de esa ampliación en obras por impuestos. Bueno, sí creo que es necesario un mayor detalle, pero ahora, lo que sí es importante que nos menciona, porque parece que recién tienen claro el diagnóstico, pero no tienen claras las medidas. Creo que una delegación de facultades, sobre todo en este ámbito de inversiones, tiene que estar bien acotado, ¿no? No puede ser un texto tan general, tan amplio, que uno prácticamente podría cambiar todas las leyes originales con esta redacción que está acá en el proyecto de ley remitido. Gracias. Gracias, señor Bejarano. Señor Ojeda, por favor. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, digamos, un poco para plantear el contexto, ¿no? Las entidades públicas son las encargadas de desarrollar los proyectos de inversión al margen de la modalidad. Entonces, digamos, ya estamos llevando reuniones a cabo con estas entidades para definir el alcance de las medidas de implementación y de promoción de los proyectos de inversión. Es decir, para darle, digamos, más sustento y llegar a reacciones cerradas de estas medidas, sí estamos llevando, digamos, estas coordinaciones, porque justamente son las entidades las que nutren de los insumos y las que nos proveen de la problemática necesaria para aterrizar en medidas específicas para la promoción de los proyectos. Eso por un lado. Acerca del punto de la consulta previa, sí nos gustaría remarcar que, digamos, no tenemos mapeado, digamos, alguna medida vinculada a la consulta previa, digamos, si está pensada, por ejemplo, para poblaciones originarias o se ha entendido de esa manera. Por eso, digamos, remarcamos en algún momento de la exposición de que lo que sí queríamos dejar en claro era que no nos pretendíamos apartar o inobservar algún punto, digamos, con protección constitucional o algún punto vinculado a esa materia. Entonces sí, eso nos era importante precisar. Y acerca de los cambios normativos en obras por impuestos, digamos, se está dando contenido a un aspecto que ya fue regulado por la misma norma del Congreso, ¿no? La norma que fue dictada el año pasado por el Congreso ya establecía, digamos, el desarrollo de vivienda rural a través del mecanismo de obras por impuestos. Digamos, hemos identificado esa como una oportunidad para seguir, digamos, incluyendo algunas actividades. No le estamos llamando servicios, no pretendemos regular servicios en general, sino actividades, digamos, vinculadas a una lista acotada de materias. Estas materias siempre, digamos, vinculadas a la atención de emergencias en beneficio de la población, así como atención de emergencias declaradas por el Estado, digamos, en virtud a cualquier situación que se pueda presentar. Esta lista acotada, digamos, va a ser únicamente el universo sobre el cual se va a desarrollar el mecanismo de OXI, como lo conocemos, digamos, quizá de una manera más abreviada, imprimiéndole el procedimiento de IOARS, ¿no? que digamos, prescinde de algunos puntos. Entonces, eso, digamos, no pretendemos regular, digamos, una lista amplia o traer a la mesa, digamos, la regulación de servicios de manera que pueda desconocer cualquier otra coordinación anterior. Simplemente es una lista acotada que obedece al desarrollo de la ley del Congreso que ya se dictó el año pasado. Ok, señor Ojeda, me quedan 4 minutos respecto a estos 3 puntos. Tiene el uso de la palabra el señor Lenín Mayorga, también del MEF, para ampliar estos 3 puntos, 3.13, 3.14 y 3.15. Permítame un minuto, advierto también la presencia de la asesora del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, doctora Aramayo, se nos acompaña en la mesa. Tiene el uso de la palabra, doctor Mayorga. Muchísimas gracias, buenos días. Quisiera, digamos, más que complementar la presentación porque creo que se ha planteado adecuadamente el alcance, sí quisiera atender un poco las preocupaciones que se presentan porque, digamos, no es que el Ministerio de Economía y Finanzas esté cambiando de opinión o de posición. Lo que pasa es que en el ejercicio del desarrollo de proyectos surgen ciertas particularidades que nos permiten hacer ajustes sobre las normas vigentes. Entonces, por ejemplo, en el caso de la opinión previa del MEF en APPs, no es que se esté, digamos, renunciando o resignando a la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, sino que las APPs tienen una lógica de proceso iterativo, que implica que conforme vamos avanzando en las fases, vamos teniendo mayores niveles de información. Y algo que sí ha estado pasando en el caso de APPs es que se ha estado pidiendo niveles de información bastante detallados en fases muy tempranas.
y de eso ha tratado un poco el cambio normativo o los cambios normativos que hemos tenido en el último año, de adecuar el nivel de exigencia de información a la información disponible para tener una opinión obviamente mucho más concreta y mucho más real, sin que esto impacte negativamente en el desarrollo de los proyectos. Ahora, la opinión del MEF se da en 4 fases dentro de las APP, con lo cual cada vez que sale una APP el MEF participa 4 veces. Lo que se busca en este punto básicamente es que el MEF opine sobre los temas materia de su competencia, y para eso sí hay que hacer algunos ajustes normativos. Nuevamente, no estamos resignando competencias, nosotros somos los más interesados de que el MEF opine, y no solamente opina la Dirección de Inversión Privada, opinan 7 direcciones generales del Ministerio de Economía y Finanzas, del Viceministerio de Hacienda, del Viceministerio de Economía, y cada uno cuidando de manera bastante cautelosa el tema de sus competencias. Sobre la ampliación del mecanismo de OXI, ciertamente esto es un ejercicio regulatorio, ¿no? Y digamos, soy director de política de inversión privada, parte de las funciones que tenemos es la de revisar cómo es que se va ejecutando la política de inversión privada y retroalimentar también los procesos. Y en esa lógica de retroalimentación de procesos, hemos visto que el mecanismo de obras por impuestos puede ser un mecanismo bastante eficiente para la ejecución de inversión pública con participación del sector privado. Entonces, no es la premisa de OXI un Estado ineficiente, la premisa de OXI es la de colaboración público-privada, donde coincide, por un lado, el interés de la empresa privada de generar un impacto o de asociar su presencia a un impacto positivo en la comunidad, y por otro lado el esfuerzo del Estado de ejecutar inversión pública. Y en ese camino hemos visto que OXI ha resultado un esquema bastante eficiente. Hay muchos proyectos ejecutados, hay miles de millones de soles de inversión comprometida, entonces es un mecanismo que realmente funciona, y es por eso que paulatinamente se ha ido ampliando el alcance del mecanismo. Primero, hemos considerado actividades de operación y mantenimiento para proyectos que han sido derivados de un proyecto de inversión pública. Luego hemos ampliado la fuente de financiamiento con el FONCOR, que afortunadamente y agradeciendo la buena disposición del Congreso, es considerado ahora deuda para efectos del financiamiento de proyectos. Y lo que tenemos ahora es básicamente la posibilidad de incorporar intervenciones o actividades de alto impacto social. Entonces, nosotros estamos en la misma línea, no buscamos, es más, el encargo puntual del ministro es no ampliar la base de manera exagerada, sino solamente identificar aquellas intervenciones que al mismo tiempo sean de interés social y que estén vinculadas a situaciones críticas. Entonces, es ahí donde queremos realizar la modificación, pero quizás si no ha quedado claro, lo que tenemos nosotros es una ley OXI que se aprobó en el año 2008, que ha tenido muchísimos cambios en el camino. Estos que mencionaba han sido de los últimos, pero es una ley que tiene bastantes problemas estructurales justamente por la lógica de ir adendándola en el camino. Entonces, lo que se necesita es un marco normativo sistematizado, y es en esa línea en la que se plantea o en la que se solicita la delegación de facultades. De modo un minuto para que termine, por favor. Muchísimas gracias. De modo que en realidad sí entendemos la preocupación por las medidas, digamos, entiendo que el principal planteamiento es las medidas son muy genéricas. Ciertamente estamos apelando en el caso de OXI, a una medida lo suficientemente genérica como para poder sistematizar la norma y escribir una norma más ordenada. Y en el caso de APPs, lo que buscamos es poder tener el espacio para mover justamente estos temas que se han planteado. Lo que está planteado en APP sí está bastante aterrizado, son medidas de opiniones, OEGEPs y disposiciones puntuales que hemos considerado. Y ciertamente, como bien señalaba el señor Ojeda, lo que tenemos en el lado de medidas de facilitación es la necesidad de convocar a los sectores y tener también un espacio amplio. Nosotros tenemos identificadas medidas. Lo que no quisiéramos es que simplemente acotemos a las 5 o 6 medidas que tenemos identificadas, porque sí nos interesa conversar con los sectores, porque la problemática de ejecución de proyectos es bastante amplia, y creo que es una oportunidad bastante adecuada para poder generar estos consensos y estos espacios de diálogo. Muchísimas gracias. Gracias, señor Mayorga. Solo para hacer precisión que de acuerdo al artículo 104 de la Constitución, el otorgamiento de las facultades es sobre materias específicas. Es uno de los aspectos que como comisión vamos a tener cuidado. Y me permito robarle un minuto al tema siguiente, porque me salta una preocupación respecto a que si es con estas materias o con la regulación que se pretende hacer respecto de ellas, no se va a modificar competencias de los gobiernos regionales y municipales.
porque veo de la lectura de una de ellas, por ejemplo, respecto al literal A de 3.13, habla de simplificación administrativa respecto a obtención de títulos habilitantes cuya tramitación esté a cargo de gobiernos regionales municipales. Y también escuché al señor Ojeda hablar bastante de la referencia de adquisición de terrenos. Entonces, esto no va a interferir en competencias, va a implicar modificación de las leyes orgánicas, porque también recordemos que un impedimento de la delegación de facultades es cuando versen sobre modificaciones de leyes orgánicas. Una precisión puntual al respecto, por favor. Sí, muchísimas gracias por la pregunta, porque somos conscientes de las limitaciones de la delegación de facultades. No se busca ni modificar competencias de gobiernos regionales o locales, menos aún las leyes de desarrollo constitucional. En realidad lo que se busca es un espacio de sistematización. Incluso la Ley de Procedimiento Administrativo General tiene este espacio de sistematización de procedimientos que lo que buscan es ordenar un poco y homogenizar o estandarizar los procedimientos a cargo de las entidades. Ahora, esto se va a hacer, no es digamos, dentro de las delegaciones hemos tenido espacios en el decreto legislativo 1569, donde también se promueven medidas de facilitación y promoción de inversiones vinculadas también a procedimientos administrativos, y hemos sido siempre muy respetuosos, porque además, si no lo fuéramos, no podríamos pasar por el filtro de PCM y de todos los ministerios, MINJUR, por ejemplo, que es bastante riguroso con eso. O sea, somos conscientes de la limitación, pero sí quisiéramos hacer el esfuerzo de ordenar, por lo menos a nivel ejecutivo, los procedimientos, y que luego estos, en el marco de las competencias, puedan aterrizar a los gobiernos regionales y locales. Correcto. Gracias, señor Mayorga. Una intervención adicional del señor Bejarano. Sí, gracias. Solamente, a ver, en el tema de obras por impuesto, efectivamente, se sacó una ley que fue muy debatida, tanto en comisión como en el propio pleno. Se flexibilizó, digamos, por ejemplo, el uso de los certificados, que no solamente sea para impuesto a la renta, sino para todo tributo que administra SUNAT. Se dio un mayor beneficio al inversionista para que pueda usar esos certificados, porque no tiene sentido que él invierta en un año 1 y después de muchos años, después que le dan conformidad, recién pueda usarlo solo para impuesto a la renta. No, eso se flexibilizó, ¿no? Se dio, digamos, el objetivo era promover la inversión de obras por impuesto. Pero acá veo, por eso creo que es bueno que aclaren si es que solamente piensan ampliar a nuevos servicios o piensan cambiar el procedimiento que ya fue debatido y aprobado en el Congreso. Porque si ustedes ponen acá mejora de procesos, podrían cambiar todo lo que el Congreso ya debatió en su debida oportunidad. Por eso creo que es importante, y eso lo digo a la mesa, doctora, para que especifiquen claramente, porque en el PPT que nos han mostrado, efectivamente piensan ampliar algunos programas, digamos, estamos de acuerdo, pero si piensan modificar algunos de los procesos que hoy está vigente, que fue aprobado en la ley, creo que eso sí es otra cosa que creo que debería estar claramente especificado en el pedido de facultades. Sí, me parece importante la puntualización y la observación que hace el doctor Bejarano. Recordemos que los pedidos de facultades son de oficio. No podemos dar nosotros competencias, facultades sobre materias que ustedes nos han solicitado, pero sí respecto a las que el Ejecutivo ha solicitado, como legislativo puede hacer algunas precisiones, ¿no? O sea, puede acortar el ámbito amplio de la facultad solicitada. Entonces, justamente sumándome a esa observación, sí sería importante cómo podríamos cumplir con el requisito de la especificidad en esta materia a efectos de un posible otorgamiento. Sí, podríamos plantear alguna precisión y solamente para tranquilidad de la mesa no nos atreveríamos a modificar algo que derive del proceso democrático. O sea, claramente la ley ha sido aprobada en el marco de la facultad del Congreso. Oportunamente el MEF se opuso a ciertas modificaciones planteadas y somos conscientes de que en el ejercicio la ley sale en los términos en los que salió. No pretendemos de ninguna manera aprovechar una delegación para retomar algo con lo que de repente estuvimos en desacuerdo en su momento. Digamos que ese no es un tema que nosotros estemos pensando modificar, ni el tema de la ampliación de los tributos contra los cuales se aplica el impuesto a la renta, ni algunas reglas de la aprobación o emisión de CIPREL. En realidad lo que necesitamos es que, como se han ido incorporando actividades, IOAR de emergencia, operación y mantenimiento,
si revisamos la ley con detalle, dice al final, ahí donde dice inversiones, entiéndase todo esto, lo cual es técnicamente incorrecto. Entonces necesitamos adecuar la norma para luego aterrizarlo a nivel de reglamentos. Ese es el ejercicio, digamos, de redacción que necesitamos afinar. Y si a nivel de pedido de delegación habría que ajustar algún tema puntual, yo creo que no sería la primera vez en la que se plantea específicamente, por ejemplo, no se puede modificar el ámbito de los impuestos contra los cuales se aplica el CIPREL, que creo que es, digamos, algo que fue discutido en su momento y que ahora forma parte del ordenamiento jurídico, ha sido incluso reglamentado por el MEF en el último reglamento, así que no hay mayor discusión por ese lado. Correcto, muchas gracias. Pasamos entonces a la submateria 3.1.6, establecer un marco normativo especial para la atención de los recursos administrativos presentados en los procedimientos administrativos sancionadores de la Superintendencia de Mercado de Valores, que disponga la fijación de plazos distintos a los de la Ley 27444 de Procedimiento Administrativo General en función al grado de complejidad de la materia. Tiene el uso de la palabra el funcionario que tiene a cargo esta materia, solicitándole manifieste su nombre completo, por favor. Muy buenos días con todos. A todos los presentes, mi nombre es Óscar Orcón, director del Sistema Financiero y Mercado de Capitales. La propuesta normativa está enmarcada dentro del tema de gestión de servicios públicos, ¿no? ¿Cuál es la problemática que se está presentando, ¿no? La SMB actualmente está sujeta a la ley 27444, que es la que establece el procedimiento administrativo, ¿no? En la cual se señala expresamente que hay 15 días hábiles para resolver reconsideraciones y 30 días hábiles para resolver apelaciones, ¿no? Lo que pasa es que a diferencia de la administración regular, la SMB tiene como 10 tipos de administrados, ¿no? Fondos mutuos, titulizadoras, fondos de inversión, gestores. Entonces hay una variedad de materias que a su vez tienen distintos reglamentos. Entonces, ¿qué es lo que lleva? Digamos que es que la complejidad en la resolución de estos procesos sancionadores, ¿no? En muchos casos puede, digamos, estar encorsetada a plazos que no responden a la realidad del análisis que tiene que hacer la SMB, ¿no? Por ejemplo, hay que resolver información financiera, a veces no solamente en temas legales, sino contables, ¿no? Determinar determinados hechos que justamente pueden ir desde una multa o hasta un cierre de actividades. Entonces, lo que se quiere es establecer un marco normativo especial para el SMB, ¿no? Algo así como que tiene Indecopi, SUNAT, OEFA o la Contraloría General, que pueden llegar a plazos de repente hasta 120 días, por ejemplo, en el caso de la Contraloría, ¿no? No, perdón, Indecopi, ¿no? O 50 días hábiles para el caso de la Contraloría General de la República. Entonces, justamente porque lo que se ha determinado es que hay distintos grados de complejidad que analizar y obviamente para una mejor atención de estos requerimientos que tiene que, digamos, seguir el debido procedimiento administrativo, se requieren estos plazos adicionales, ¿no? En ese sentido, lo que se está promoviendo es que se puedan, categorizar, ¿no? En este nuevo marco normativo, complejidad baja, media y alta, ¿no? Precisamente para poder hacer esa revisión y considerando que el marco normativo actual que tiene el SMB brinda una transparencia e información a los administrados, porque, por ejemplo, ¿no? Antes de que se resuelva alguno de los recursos, ¿no? La SMB, en este afán de poder dar la mejor información al administrado, a solicitud de entrega los informes técnicos que van a servir para la decisión de la resolución correspondiente, ¿no? Entonces, adicionalmente, los administrados también piden uso de la palabra, justamente para poder resolver estos recursos. Entonces, todos estos temas, ¿no? Si uno lo va sumando en días, genera, digamos, actividades que ya, digamos, quedan muy cortas para, digamos, los plazos establecidos en la ley general, ¿no? En ese sentido, justamente en esa mejora de calidad regulatoria es lo que se está proponiendo, ¿no? Otra cosa, digamos, que queremos mencionar es que esta norma no genera ningún gasto, porque finalmente esto ya está presupuestado, está dentro, digamos, de los de las partidas que tiene el SMB para estas resoluciones con el personal que tiene, pero que finalmente sí se requiere esta mayor ampliación de plazo. Entonces, en verdad es un tema muy específico, muy puntual y gustoso de escuchar las consultas que puedan tener. Gracias, señor Orcón.
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta al respecto? Sí, señor Bejarano, por favor. Sí, bueno, si se requiere, digamos, ampliar plazos, en todo caso sería bueno que el pedido señale que es ampliación, porque hay esa fijación de plazos. Uno, ley de fijación podría ser para reducirlo también, ¿no? Entonces, si el problema es que efectivamente los plazos que hoy existen son cortos, dependiendo del procedimiento, en todo caso, sugeriría que se ponga acá, se ponga la ampliación de plazos, porque entiendo que eso es lo que no he explicado, que están pensando ampliar los plazos, ¿no? No en todos los casos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí, como decía, se está trabajando con la SMB justamente en la categorización de los plazos, ¿no? Pueden haber procedimientos de complejidad baja, media o alta. Entonces, para los de complejidad baja, seguramente los plazos que existen actualmente para la normativa general serían suficientes. Entonces, por eso es que optamos por esa nomenclatura, porque no necesariamente va a haber una ampliación en todos los supuestos que se pueda, digamos, modificar, ¿no? Ok. Señor Bejarano, aprovechando su pregunta, o sea, ¿habría algún inconveniente en algunos casos respecto de reducción o de los plazos? Porque fijación en algunos también podría suponer que no tienen plazo y se está habilitando algún plazo dentro del procedimiento. Sí, lo que pasa es que hemos seguido un poco la técnica legislativa, digamos, de otras entidades que ya tienen estos plazos adicionales. Entonces, por eso, conceptualmente, la fijación, digamos, abarcaría todos los supuestos, ¿no? O sea, o mantenimiento o ampliación. Entonces, por eso es que lo hemos puesto en ese sentido, ¿no? Eso es un poco lo que queríamos explicar, doctora Palma, señor Bejarano. Okay. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, doctor Chávez. Sí, permite. Estamos hablando de plazo de procedimiento administrativo sancionador, ¿correcto? Y si no recuerdo, el plazo de procedimiento administrativo sancionador está vinculado al debido proceso de derecho de defensa. Y en esta idea, si se establecen plazos distintos para procedimientos distintos, ahí no habrá un trato diferenciado que pueda afectar este derecho de defensa. Si para un caso se da un tiempo mayor de impugnación y de resolución, y para otros casos tiempos distintos y diferenciados. Entonces, ¿cómo han ustedes visto justificar si es que hacen este tratamiento diferenciado, vinculado al derecho de defensa? Ok, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente no vemos que sea una, digamos, una diferenciación que no tenga sustento, ¿no? Más allá, digamos, de que normativamente ya hay 4 entidades que tienen, digamos, plazos distintos a la norma general, ¿no? Justamente la justificación y sustentación de esta diferenciación, ¿no? Responde a la naturaleza de cada, digamos, administrado, ¿no? Por eso, digamos, hay como 10, como un poco mencionamos, hay 10 categorías, digamos, de administrados, ¿no? Entonces, eso es lo que sustentaría la razón de estas diferencias de resolución de plazos que se requieren para que... dos efectos prácticos, ¿no? La primera es que sabemos que todo procedimiento administrativo puede llegar al Poder Judicial mediante una contenciosa administrativa, ¿no? Entonces, en esta línea de gestión de servicios públicos, cuanto más sólida y sustentada y efectivamente, digamos, explicada una resolución sancionatoria, porque justamente tiene un impacto, ¿no? Sobre, digamos, la actividad empresarial de los administrados, mejora la posición de la decisión administrativa, ¿no? Que podría ser cuestionada eventualmente en el Poder Judicial. Entonces, justamente, de repente, para un caso complejo, donde, digamos, por el cumplimiento del plazo establecido, digamos, ya que ya existe para la norma general, probablemente no permitiría establecer todos los elementos de análisis, ¿no? Y la justificación, justamente porque hay que darle en esos 30 días como máximo en el caso de una apelación, ¿no? Entonces, expondríamos digamos, al Estado en su conjunto, ¿no? A una decisión que probablemente podría ser no tener la fuerza de resolución administrativa como, digamos, en un eventual proceso judicial, ¿no? Gracias, señor Con. Bueno, hasta aquí hemos culminado con la participación de esta parte de la jornada de los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. Si desean, pueden permanecer para continuar con las demás intervenciones, pero ahora es el turno del Ministerio del Ambiente. Iniciamos con el punto 3.17. A ver, bienvenidos. Seguramente nos vamos a ver, creo que en otras jornadas todavía. Por el momento les damos las gracias.
unos minutos suspendemos para que se puedan retirar. Por favor, no se olviden de dejar los anexos 2 a la comisión. Gracias. Bien. Damos paso a la submateria 3.1.7, establecer modificaciones al marco normativo referido a la evaluación de impacto ambiental de proyectos de inversión con principal incidencia en la Ley 30.327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible. Por favor, el funcionario que tiene a cargo, su nombre, y tiene en principio 6 minutos, dejando 4 para las preguntas. Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad que se nos brinda para poder sustentar este proyecto normativo. En el Perú tenemos un problema. Existe demasiada demora en los procedimientos para autorizar el inicio de los proyectos, si lo vemos en su integridad. Esta demora excesiva en toda la tramitología lo que genera es retraso en el cierre de brechas, en llevar el desarrollo y sostenibilidad, sobre todo a los pueblos más alejanos. Entre las razones por las cuales ocurre esto, existe que en toda la cadena del procedimiento las autoridades intervienen 2 o más veces y vuelven a evaluar repetidas veces lo mismo. Por ejemplo, cuando estamos en el procedimiento de certificación ambiental, la Autoridad Nacional del Agua se pronuncia sobre los impactos que puede generar un proyecto al cuerpo hídrico. Se obtiene la certificación ambiental y los titulares vuelven nuevamente a la Autoridad Nacional del Agua para que evalúe aquello que ya evaluó durante la etapa de la certificación ambiental para que otorgue los permisos correspondientes que están a su cargo. Para corregir ese problema, en el 2015 se creó una herramienta que se llama Integrambiente. Esa herramienta establecía que los grandes proyectos que están a cargo de SENACE se iba a realizar una sola evaluación. SENACE actuaría como ventanilla única, de manera tal que en el momento de pedir opinión a la Autoridad Nacional del Agua, entre otros opinantes, esta opinaría sobre el estudio ambiental y sobre los futuros títulos habilitantes, permisos que necesita el proyecto. Lamentablemente, esta herramienta no ha funcionado. Han pasado casi 10 años y tan solo se han tramitado bajo ese esquema 9 proyectos. Frente a ello, y ante la imperiosa necesidad de acelerar la tramitología sin que ello signifique de manera alguna relajar los estándares y la calidad de las evaluaciones, lo que se propone es reforzar esta herramienta creada en el 2015. ¿Qué es lo que pretendemos? Que esta herramienta que se llama Integrambiente no solamente aplique a los grandes proyectos, sino también a los estudios ambientales semidetallados y a las declaraciones de impacto ambiental. ¿Qué es lo que pretendemos? También incorporar nuevos títulos adicionales, nuevos permisos que también puedan sumarse a la lista de 14 títulos habilitantes que hoy en día están contemplados en la Ley 30.327. Y un detalle adicional, que en este proceso algo que ha generado dificultades es que el SENACE como entidad otorgue certificación ambiental y otorgue permisos de agua y otorgue permisos de reforestación, etc. Eso genera una traba. Entonces, lo que esperamos es lo siguiente. Un titular de un proyecto puede presentar su estudio ambiental y puede presentar también los documentos necesarios para obtener un permiso. Insisto siempre en el ejemplo del permiso de agua. SENACE recibe el expediente o, en este caso, cualquier autoridad ambiental encargada de dar la certificación ambiental y le envía el expediente, estudio ambiental y documentos para el permiso de agua a LANA. LANA va a opinar sobre el estudio ambiental y sobre el permiso para agua, una sola evaluación debidamente sustentada, y entonces si LANA da la opinión favorable, el SENACE o la entidad ambiental correspondiente otorga la certificación ambiental y le devuelve todo al ANA para que en el marco de sus competencias y sin necesidad de hacer un nuevo trámite porque ya evaluó todo lo que necesitaba evaluar, otorgue el permiso correspondiente. Creemos que esto va a evitar duplicidad de evaluaciones, creemos que esto va a concentrar la etapa de la evaluación ambiental y de la evaluación de los títulos habilitantes y va a permitir dinamizar los procedimientos y con ello dinamizar la ejecución de los proyectos. Solo por citar un ejemplo, en el SENACE tenemos alrededor de 100 proyectos en evaluación que representan alrededor de 14.000 millones de dólares. Si nosotros aprobamos una metodología como esta, que insisto, ya fue creada en el 2015 con pocos resultados, pero si ahora la perfeccionamos,
vamos a acelerar los plazos, vamos a acelerar los procedimientos, vamos a cortar los plazos y vamos sobre todo a mejorar la calidad de la evaluación técnica, porque se va a evaluar en un solo acto con un sistema, con un enfoque sistémico, mirando todo en un solo procedimiento, en una sola evaluación. Eso es lo que pretendemos en la modificación de la Ley 3327, específicamente el título referido a Integambiente. Correcto. Muy agradecida al representante del Ministerio del Ambiente. ¿Alguna pregunta al respecto, por favor? Sí, doctor Bejarano. Sí, bueno, digamos, lo que está acá escrito en el PL del Ejecutivo es bien amplio, ¿no? Dice establecer modificaciones del marco normativo, o sea, podrían cambiar toda la ley. Claro, lo que nos ha hecho el colega del Ministerio del Ambiente se refiere solamente a un tópico que es en la parte ambiental, y con el ánimo, obviamente, entiendo yo, de mejorar la inversión, de facilitar la inversión. Bueno, eso tendría que estar acá señalado claramente, ¿no? Porque acá este párrafo es bien amplio, podrían cambiar toda la ley y no sabemos en qué sentido. Podría ser en sentido inverso, de hacerse más bien afectar la inversión, ponerle más pasos, que creo que eso es lo que hoy día está afectando la inversión. Por eso yo creería que este 317, definitivamente, en el supuesto que se evalúe de otorgar las facultades, tendría que ser claramente específico qué artículos, qué precisiones y con qué objetivo se va a hacer en el cambio en este 317. Gracias. Sí, por favor, para que responda si la forma en que podría especificarse aún más esa facultad, ¿es posible? ¿En qué términos? Sí, compartimos la preocupación. La fórmula señala establecer modificaciones al marco normativo referido a la evaluación de impacto ambiental de proyectos de inversión. Eso es la única aspecto que estamos viendo. Pero la idea es, como bien señala el asesor, acortando etapas, acortando procedimientos. Se podría generar esa precisión para que no se vaya a pensar que lo que se busca es fácil generar más etapas, cuando lo que se busca es concentrar las diferentes etapas para que el procedimiento sea, la palabra es sistémico, que sea un solo procedimiento de evaluación y el expediente no esté regresando de entidad a entidad, todo bajo una visión de ventanilla única. En todo caso, la precisión podría ser, es un ensayo nada más, establecer modificaciones al marco normativo para la simplificación administrativa o simplificación de los procesos de evaluación de impacto ambiental. O sea, si es el objetivo, podríamos incorporar, acotar la redacción a la simplificación. Estamos hablando de la simplificación de un procedimiento que se llama Integambiente o certificación ambiental global, no de todo lo que es la evaluación ambiental. Esta es una herramienta especial que se llama Integambiente o certificación ambiental global, y esa herramienta es la que queremos simplificar. ¿Alguna pregunta adicional? No. Bien, pasamos a la siguiente materia, al 3.18, establecer modificaciones al marco normativo referido a la evaluación de impacto ambiental de proyectos de inversión con principal incidencia en la Ley 27.446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Su nombre, por favor, y tiene tiempo de 6 minutos preliminares. Buenos días con todos y todas. Mi nombre es Héctor Benítez, Ministerio del Ambiente. Esta propuesta que tenemos está enmarcada en poder fortalecer, modernizar y optimizar el proceso de evaluación de impacto ambiental. Es importante señalar que la Ley 27446 data del 2001. Han pasado 20 años y hemos identificado que no está considerando la situación actual, el contexto actual, es decir, los cambios normativos, los cambios en los entornos, el dinamismo de los proyectos, la interacción que tiene que haber entre los diferentes actores y entidades que participan en este proceso. Principalmente la problemática se basa en que la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental contiene 3 estudios ambientales: la declaración de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental semidetallado y el estudio de impacto ambiental detallado. Los plazos son de 30, 90 y 120 días hábiles de evaluación. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? La certificación ambiental, los estudios ambientales están demorando 3, 4 años. Hasta hemos identificado estudios de impacto ambiental que se han aprobado en 6 años, cuando el plazo máximo de evaluación en la ley es de 120 días hábiles.
Entonces eso está haciendo que retrase toda la ejecución de un proyecto de inversión. Hemos identificado problemas, por ejemplo, para realizar la verificación de documentos, que es los aspectos de admisibilidad, está demorando entre 4 a 6 meses, donde aún ni siquiera se ha tocado la evaluación de fondo. Son aspectos que hemos identificado, que es justamente lo que queremos acá acortar e implementar. Dentro de todo el proceso de evaluación, colocar los plazos de diferentes etapas. Hemos visto, por ejemplo, que dentro del plazo de evaluación existen opinantes técnicos, como la ANA, CERNAN, CERFOR, el Ministerio de Cultura, entre otras entidades. Su plazo de evaluación, de acuerdo a ley, es de 45 días, por ejemplo. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que cuando, para que la autoridad ambiental le pueda emitir el informe de observaciones al titular del proyecto, tiene que esperar hasta el último opinante. Y el opinante muchas veces responde a los 100, a los 200 días. Y el titular está pues esperando a que le pueda llegar el informe final después de 2 años y recién pueda levantar. Entonces, una de las medidas que estamos proponiendo es que las entidades que ya tengan y ya emitan su opinión, las puedan remitir a título informativo, para que el titular vaya avanzando con la revisión. ¿Para qué esperar 200 días para recién mandarle todo completo cuando ya hay entidades que han venido enviando su información? Todo esto con la finalidad de que de poder cumplir el plazo que actualmente está en la ley, que es 120 días hábiles. Y así mejorar la coordinación que existe entre el titular y las diferentes autoridades ambientales. Otro aspecto que hemos identificado para poder optimizar procesos es que cuando un proyecto de inversión requiere de un estudio de impacto ambiental, necesita determinarse una categoría, y para eso pasa por un proceso de clasificación de 30 días. La ley vigente establece que la autoridad podrá establecer mecanismos para anticipadamente categorizar proyectos. No todas las autoridades lo han hecho. Entonces, si es que un proyecto ya estuviera categorizado, por ejemplo, actividad de explotación minera, yo no necesito pasar por un procedimiento de clasificación, porque ya existe una norma que me señala que le corresponde un estudio de impacto ambiental detallado. No todos han hecho ese ejercicio y pasan por ese proceso previo. Entonces, en la ley queremos cambiar que ya no es una facultad, una potestad, sino es una obligación que la autoridad realice su clasificación anticipada, es el término que se le domina ambientalmente, con la finalidad de poder optimizar procesos. De frente va a ver la categoría y elabora directamente el estudio ambiental, ya no pasa por procesos previos. Otro de los aspectos, y uno de los más importantes, es que la ley establece que te otorgan la certificación ambiental, o sea, te aprueban el estudio de impacto ambiental y después generas los demás títulos habilitantes, los demás permisos, licencias, autorizaciones, etc. Entonces, si le sumamos los 3-4 años, que es el plazo real que queremos, estamos haciendo acciones para que se cumpla el plazo legal, tiene que generar todavía los 100, 200 permisos de acuerdo a la actividad económica. Entonces, lo que estamos proponiendo es que paralelamente al proceso de evaluación de impacto ambiental, sea antes o paralelamente o simultáneamente, se puedan generar estos títulos habilitantes, sin que ello implique la construcción o funcionamiento, porque lo que queremos evitar es, antes de construir, tienes que tener tu certificación ambiental, pero para eso puedes gestionar otros títulos habilitantes, ya que no es necesario esperar la certificación ambiental. Entonces, si el proceso es certificación ambiental y los 100 o 200 permisos, queremos que la certificación ambiental y paralelamente se generen estos títulos habilitantes, o antes, ya, salvo, como les comento, las autorizaciones que impliquen ya directamente la construcción, porque para eso ya tienen que estar las medidas de manejo del estudio ambiental. Esos son los principales cambios y medidas que se quieren realizar con la única finalidad de poder cumplir los plazos que hoy en día están en la ley y que, como les comento, los plazos reales están muy por encima de ellos, ¿no? Ya, sin desnaturalizar la calidad técnica, solamente
el poder optimizar procesos para el cumplimiento de los plazos que actualmente están en la ley. De esta manera, por ejemplo, vamos a poder cerrar brechas. No se pueden construir aeropuertos, hospitales, infraestructura de saneamiento, porque si la certificación ambiental nomás son 3, 4 años, más los demás permisos, o sea, esa población que no tiene servicios básicos tiene que esperar cuánto tiempo para estos servicios, por toda la tramitología. Y nosotros hemos analizado que no es necesario el de reducir el plazo, es cumplir el plazo y que sea de manera simultánea, y con eso disminuyen los plazos, se acortan los plazos para ejecutar los proyectos. Y de esta manera se van a beneficiar todos los peruanos y peruanas, principalmente las poblaciones más vulnerables. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, señor Bejarano. Sí, bueno, en la misma línea anterior, una cosa es lo que está acá escrito y otra cosa es lo que nos está comentando el funcionario. Creo que se tiene que especificar bien en el que apunta esta facultad, que digamos, no debemos coincidir que es importante. Uno de los grandes problemas que hoy existe que efectivamente no se hace caso a los plazos que están en ley. Más bien yo diría, ¿qué pasa si efectivamente la ley establece un plazo y no sabemos por motivos X, la burocracia se tarda varias veces más que ese plazo legal? Pues bueno, evaluar si puede haber un silencio positivo o en todo caso una responsabilidad administrativa cuando alguien excede ese plazo que la ley manda, ¿no? Pero yo creo que hay que ser más drásticos acá, porque la verdad es un gran problema para la inversión el hecho que la ley señale plazos y ahora no sé qué es lo que exactamente van a proponer para que se puedan, porque no se van a cambiar los plazos, ¿no? ¿Cómo se respetan los plazos? Con dos opciones, o es un silencio positivo o simplemente se le genera una responsabilidad administrativa al funcionario cuando excede esos plazos, ¿no? Yo creo que tenemos que ser un poco más drásticos en las propuestas, en los cambios legislativos para que no afecte la inversión. Y sí creo que hay que detallar bien acá estos cambios, 3 o 4 cambios que ha planteado el funcionario. Gracias. Sí, señor Benítez. Gracias. Para su respuesta. Justamente para eso el Ministerio del Ambiente, en coordinación con los sectores, está implementando dos medidas. La primera es que se necesitan diferentes herramientas técnico-normativas para que pueda fluir esto. Actualmente, como menciono, no todos los sectores tienen clasificación anticipada, no todos los sectores tienen términos de referencia para elaborar estos estudios ambientales, no se han actualizado o aprobado las normas sectoriales, y es justamente uno de los aspectos que se va a poner en la obligatoriedad en la ley, porque está como una facultad. Y lo otro es, estamos fortaleciendo el tema de la responsabilidad. No estamos yendo por el silencio positivo. ¿Por qué? Porque lo que busca el estudio ambiental es caracterizar impactos y determinar medidas. Entonces, ¿una medida de manejo para qué? Para ese impacto que se pueda generar, por el interés público, la protección del ambiente. Si vamos a suponer, si fuera silencio positivo, 120 días y no se aprobó, no sabemos qué medidas va a tomar el administrado, porque no han sido evaluadas, no sabemos si son eficientes, son eficaces, van a poder enfrentar el impacto que va a generar o no. Entonces, por ese motivo es que actualmente es silencio negativo, pero considerando la recomendación que nos comenta, vamos a fortalecer el tema de la responsabilidad, y todas las autoridades tienen que comprometerse, ser una obligación en el que puedan tener todas sus herramientas técnico-normativas para que pueda fluir sin dilataciones y se pueda cumplir y respetar los plazos que actualmente están en la ley. Gracias. Si nos podría precisar, señor Benítez, por favor, ¿cuántos proyectos de inversión más o menos ustedes han mapeado, se destrabarían con esta reforma, o con la reforma que sería? Justo como mencionó el doctor Yuri Pinto, tenemos los 14.000 millones de dólares en proyectos, más de 13.000 millones de dólares en 55 proyectos productivos y extractivos, 810 millones de dólares en proyectos de infraestructuras como transporte, residuos sólidos, saneamiento, entre otros. Pero en total son 14.000 millones de dólares, pero hemos visto que también hay montos por APP de 6.700 millones de dólares y también 25.000 millones de dólares. Esa es la información que tenemos el 30 de marzo de 2024. Correcto, gracias, señor Benítez. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, solo atendiendo a que todos somos funcionarios públicos y de alguna manera hemos estado acostumbrados
obviamente por un mandato de ley, a utilizar el lenguaje inclusivo, de desdoblar el género masculino y femenino. Hacer recuerdo que el 19 de abril se publicó la ley 32.003, donde se elimina esa referencia y se dispone que el uso del lenguaje inclusivo no implica el desdoblamiento del lenguaje para referirse a mujeres y hombres. Se entiende como desdoblamiento del lenguaje la mención por separado del género masculino y del género femenino en el mensaje cuando exista un término genérico que ya incluya ambos. Así que no estamos obligados a hacer referencias en ambos géneros. Mandato legal. Bueno, hasta aquí la participación del Ministerio del Ambiente en esta primera jornada. Les damos las gracias. Si desean pueden permanecer en las salas, si no nos acompañan. Vamos a pasar al Ministerio de Relaciones Exteriores. No, ya anunciaron. Ministerio de Relaciones Exteriores, por favor. Está reordenado, sí. Siguiendo con nuestro cronograma de materias, damos paso a la submateria 3.1.9, fortalecer el marco normativo en materia migratoria con especial incidencia en el decreto legislativo número 1350, decreto legislativo de migraciones, a efectos de complementar las atribuciones en materia migratoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, garantizando la seguridad jurídica y el acceso al procedimiento de regularización migratoria de las calidades migratorias bajo su competencia. Las materias 3.19 al 3.111 son de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por favor, damos paso a las intervenciones de este sector, agradeciendo por favor que indiquen su nombre y la materia que van a exponer, sustentar. Sí, buenos días, mi nombre es Patricia Nava y lo que voy a pasar a exponer brevemente es precisamente la materia vinculada al fortalecimiento del marco normativo en materia migratoria, con especial incidencia en el Decreto Legislativo 350, en lo que compete específicamente a la complementación de atribuciones de la Cancillería en esta materia. ¿Qué es lo que pretendemos resolver con estas solicitudes? Básicamente tenemos entendido, ¿no es cierto?, y conocemos que la migración en el mundo es de carácter internacional y la gestión de las migraciones a los países depende siempre de las autoridades migratorias que están a cargo de este tema. En el Perú, concretamente, estamos hablando de dos autoridades, Migraciones y la Cancillería, ¿no? Actualmente, Migraciones es considerada autoridad en materia migratoria interna, mientras que la Cancillería ejerce sus funciones en materia de política exterior, protecciones nacionales en el exterior y aspectos migratorios en el ámbito externo. Sin embargo, al contar con dos autoridades migratorias sin que se especifique claramente, expresamente, quién es el órgano rector de la política nacional migratoria, observamos una gestión fragmentada y desarticulada de los diversos componentes de la política migratoria que se encuentra a cargo de estas entidades públicas. Esto genera obviamente duplicidad de esfuerzos, vacíos de atención, falta de coherencia y predictibilidad para los usuarios de los servicios migratorios, lo que justifica fortalecer el rol de la Cancillería para una conducción integral de esta materia. La formulación y coordinación de la política nacional migratoria requiere un enfoque integral que considere tanto los aspectos internos como externos de la gestión migratoria, así como su alineación con los objetivos de política exterior. Asimismo, si bien los procesos de regularización migratoria son ejecutados por Migraciones en el ámbito interno, tienen un impacto significativo en las relaciones internacionales y en la imagen de nuestro país. Por ello, es importante que la Cancillería tenga un rol más activo en la propuesta y coordinación de esos procesos, en atención a criterios humanitarios, de interés de seguridad nacional o de reciprocidad internacional inclusive. La Ley de Migraciones debe adaptarse a los desafíos y oportunidades que plantea el contexto migratorio actual, caracterizado por una mayor movilidad humana, cambios en los patrones migratorios y la necesidad de una gestión migratoria basada en un enfoque de derechos humanos y desarrollo. En este sentido, las modificaciones buscan dotar al Estado peruano de un marco normativo más sólido y flexible para responder a estos retos,
fortaleciendo el rol rector de la Cancillería y mejorando la coordinación con migraciones, para garantizar una gestión migratoria integral, coherente y efectiva. Sin duda alguna, la Cancillería, a través de la representación internacional mediante nuestras embajadas y oficinas consulares, tiene un panorama claro de los flujos migratorios a nivel mundial. Esta visión global, junto con la experiencia de la gestión de aspectos migratorios en el ámbito externo, posiciona al Ministerio de Relaciones Exteriores como un actor clave para dirigir y planificar la política migratoria del Perú. Esperamos, ¿no es cierto?, que el Estado adopte un enfoque proactivo y estratégico frente a la migración, aprovechando las oportunidades y gestionando los desafíos que este fenómeno representa. Para ello es fundamental, creemos, fortalecer el rol de la Cancillería en la formulación y coordinación de la política nacional migratoria, asegurando esta gestión. Las modificaciones que se proponen al Decreto Legislativo 350 buscan sentar las bases para esa transformación, dotando a la Cancillería de atribuciones necesarias para ejercer un liderazgo efectivo en materia migratoria, en estrecha coordinación con migraciones y otras entidades competentes. De esta manera, el Perú, consideramos, estará mejor preparado para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que la migración presenta en este siglo, garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos de los migrantes y la promoción del desarrollo. En realidad, el impacto de esta solicitud, de este decreto legislativo, va a beneficiar directamente tanto a Cancillería como a Migraciones, porque cada entidad tendría claramente, digamos, expresadas sus facultades, competencias y atribuciones, ¿no es cierto? Hay también un impacto positivo en la población migrante, ¿no? Especialmente lo que tiene que ver con regularización. Y en términos generales, creemos que una política nacional migratoria más sólida, coherente y alineada con la política exterior del país contribuirá sin duda al desarrollo nacional y al fortalecimiento de las relaciones internacionales del Perú. Muchas gracias. Gracias, señora Nava. ¿Alguna intervención al respecto, por favor? Sí, señor Bejarano, por favor. Sí, la verdad que no. Está claro que lo que se busca como, digamos, marco general, un poco establecer, entendía yo que el órgano rector de siempre el tema de migración es el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero bueno, si hay algo que no está claro hay que precisarlo, pero en concreto, no sé si nos puede decir qué medida, o sea, qué cosa se va a cambiar de este decreto legislativo 1350. No capté una medida concreta que ustedes tengan en camino, no sé si las puede mencionar, no sé si... Gracias. Sí, señora Nava o otro funcionario. Manifiesta su nombre, por favor. Sí, Alexis Rojas. Las medidas en concreto están relacionadas a precisar el rol de la Cancillería como ente rector de la política nacional migratoria. Actualmente, el texto actual de la Ley de Migraciones señala que el Ministerio del Interior, la propuesta de Migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores elaboran y proponen la política migratoria en los ámbitos interno y externo. Como mencionaba la ministra Nava al inicio de su intervención, las migraciones son internacionales y por lo tanto se rigen en base a las relaciones que tiene el gobierno con otros países. Entonces creemos que se especifique claramente el rol de la Cancillería como ente rector facilitaría no solo la elaboración de la política nacional migratoria, sino también las relaciones interinstitucionales que tiene la Cancillería con otras entidades para justamente elaborar la política nacional migratoria. Entonces, en concreto, ahí tendríamos ya dos modificaciones, la modificación del artículo 4 y la modificación del artículo 7. También respecto a las autoridades migratorias, ¿no? Como bien se sabe, Migraciones es la autoridad migratoria interna, pero está referida en específico para la gestión de la migración, no para, digamos, el desarrollo de la política migratoria, ya que como sabemos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo se precisa que los ministerios son las entidades rectoras de las políticas nacionales, ¿no? Por lo tanto, siendo Migraciones un ente técnico adscrito al Ministerio del Interior, uno no tendría competencias para desarrollar tales fines, ¿no? También planteamos realizar una modificación al artículo, en concreto, artículo 36, respecto a la regularización migratoria, ya que se establecen en la Ley de Migraciones que el único
ente facultado para proponer procesos de regularización migratoria es Migraciones. Entonces, como ente rector de la Política Nacional Migratoria, si es que el Ministerio encuentra deficiencias de regularización, tendría que también tener la facultad para poder proponer procesos de regularización. En efecto, Migraciones debería también ser el ente que ejecute el proceso de regularización en caso se apruebe, pero también creemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores tendría que tener esta facultad, ¿no? Esas son básicamente las modificaciones que se plantean realizar, ¿no? Entre otras también acerca de tipos de calidades migratorias, pero ya eso en específico son calidades migratorias que ya tiene el Ministerio, pero que también tendría que poder regularlas, ¿no? En el caso que nosotros tenemos, tipos de calidades migratorias como el de turismo, ¿no? Entonces también podríamos de algún modo impulsar la economía brindando regularización a personas que vienen, digamos, por temas de inversiones, ¿no? Comercio. Entonces creemos que esta modificación es significativa para poder establecer un rol más predominante respecto a la política nacional migratoria a cargo, que tendría que estar a cargo de la Cancillería. Gracias. Justo, sonó el tiempo. Una pregunta, y refiriéndome a las últimas palabras de su intervención, cuando manifiesta que el Ministerio de Relaciones Exteriores pretende tener un rol más predominante en este tema de las calidades migratorias, ¿eso significaría que tengan ustedes o las modificaciones vayan a que Relaciones Exteriores sea el ente rector en esta materia? Sí, en efecto, el ente rector, por definición, tiene que ser específicamente un ministerio, porque así lo establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Nosotros, como también lo desarrollaba la ministra Nava en su exposición, conocemos los flujos migratorios a nivel internacional y podríamos planificar eficientemente los flujos migratorios antes de que encontremos el problema en casa, ¿no? Actualmente intentamos resolver el tema migratorio cuando los migrantes ya se encuentran de forma irregular, ¿no? Entonces lo que queremos es que el Ministerio de Relaciones Exteriores tenga la capacidad, como ente rector, de planificar las migraciones, ¿no? Antes de que éstas toquen la puerta de la casa. Ok, y cuando la solicitud de esta facultad dice complementar las atribuciones de materia migratoria, es crear nuevas facultades respecto o transferir competencias que tiene el Ministerio del Interior. Eso no me queda claro. O sea, ¿qué implica? ¿Darles nuevas facultades, restarle otras en contraposición al Ministerio del Interior? ¿Se podría generar una duplicidad de competencias en ambos sectores? Quisiera un poco que precise cuáles serían las competencias de ambos ministerios respecto de este aspecto migratorio, porque lo que queremos cuidar, y entiendo como ejecutivo ustedes han coordinado con el Ministerio del Interior también para que no haya un conflicto de competencias al respecto, ¿no? Buenos días, Elizabeth García. Para aportar a la exposición, lo que también se busca es el tema del fortalecimiento de los servicios de Cancillería. Si bien es cierto, se ha señalado que es importante mejorar el tema o establecer, mejor dicho, especificar los temas de política migratoria, son justamente también porque tenemos a cargo servicios que ya están definidos en la norma, como es el tema de los procedimientos para calidades migratorias, otorgar calidades migratorias, prorrogar calidades y asimismo otorgar un documento de identidad. De manera específica en la norma, lo que nosotros queremos mejorar es, por ejemplo, en el tema del carnet de identidad, su reconocimiento. Nosotros, Relaciones Exteriores, otorga calidades migratorias a ciudadanos extranjeros que vienen a brindar muchas veces servicios de ayuda humanitaria o de cooperación internacional. También a ciudadanos que vienen en virtud de interés del mismo Estado peruano. También a ciudadanos
que vienen en el marco de los compromisos asumidos a través de acuerdos internacionales. En ese sentido, todos estos ciudadanos tienen o se les otorga un carnet de identidad cuando vienen de manera residente. Sin embargo, este documento no es reconocido por las instituciones privadas y públicas en el Perú y presentan los casos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese sentido, nosotros en la norma específicamente buscamos que se dé un realce a la denominación del carnet de identidad. Minuto para que concluya. Ok, muchas gracias. Otro tema que tenemos es que estos mismos ciudadanos llegan al país y en ocasiones, por desconocimiento mismo de la normativa migratoria, exceden su tiempo de permanencia en el Perú. Esta situación hace que caigan en una situación migratoria irregular. En ese sentido, nosotros tendríamos que poderles brindar un procedimiento de regularización. Sin embargo, como Migraciones tiene la titularidad de este procedimiento, los derivamos con ellos, pero la respuesta de Migraciones es que no lo pueden hacer porque la calidad migratoria es otorgada por Cancillería. En ese aspecto encontramos la problemática de que no podemos ofrecerles un procedimiento que pueda permitirles quedarse en el país, y la única opción es que tengan que salir necesariamente y volver a ingresar, lo cual genera una mala imagen para el país, ¿no? Para todas estas personas extranjeras que vienen al país en funciones específicas.